Vamos a continuar con las operaciones con vectores desde el punto de vista geométrico. Vimos el efecto que tiene el multiplicar por un escalar a un vector. Comentábamos que lo que hace es alfa duplicar el vector. Es decir, si lo multiplicamos por 3, la magnitud del vector se triplica. Aquí están 3 veces la magnitud del vector. Algebraicamente lo demostramos y geométricamente lo observamos. Si hubiese sido un 2, pues sería simplemente 2 veces. Si hubiese sido 5, pues sería 5 veces más grande el vector. Si es negativo, dijimos, tiene un efecto de no solo alfa duplicar, sino también lo cambia de sentido y de dirección. Es decir, si el vector estaba en el cuadrante 1, pues ahora estará en el cuadrante 3. Le agregamos 180 grados a ese vector. Entonces, el multiplicar por un valor negativo tiene el efecto de alfa duplicar, es decir, incrementar o disminuir el tamaño del vector, cambiar la dirección y cambiar el sentido. El multiplicar por un valor alfa b, en el caso de que alfa sea un número mayor a 1, pues el efecto es incrementar el tamaño del vector. Lo alfa duplica el vector. Es decir, si yo tengo un vector de esta magnitud y alfa es un valor mayor que 1, pues entonces lo va a alfa duplicar. Si fuese 2, si fuese 3, si fuese 4, lo alfa duplica, formando un nuevo vector. Ahora bien, si alfa fuese un valor que se encuentra, por ejemplo, entre 0 y 1, valor entre 0 y 1, pues entonces su efecto no es incrementar el valor. Por ejemplo, si alfa fuera un medio, pues en lugar de incrementarlo, lo va a disminuir a la mitad del vector. Es decir, si este es el vector y alfa fuera un medio, entonces el vector alfa b quedaría a la mitad. Es decir, el vector llegaría hasta la mitad. Lo disminuye a la mitad. Si alfa fuera un tercio, pues quedaría una tercera parte de la magnitud. Entonces ahí el vector se hace más pequeño. Y si alfa fuese negativo, menor a 0, pues entonces el efecto que tiene, ya lo comentábamos, si este es el vector, además de alfa duplicarlo, es decir, hacerlo más grande o hacerlo más pequeño, dependiendo del valor de alfa, si alfa es menos 3, pues lo va a hacer 3 veces más grande. Si alfa es menos un medio, lo va a reducir a la mitad. Pero además de hacerlo más grande o más pequeño, le va a cambiar el sentido. Si apuntaba hacia arriba, ahora apuntará hacia abajo. Y si este fuese el ángulo del vector, pues entonces el nuevo ángulo de alfa b iría 180 grados más. El ángulo del vector más 180 grados. Entonces cambia la dirección, cambia la magnitud y cambia el sentido al momento de multiplicar por un valor negativo. Bien, ¿qué sucede
con la suma de vectores, la suma y la resta de vectores. ¿Qué efecto tienen desde el punto de vista geométrico? Veamos la suma. Suma de vectores desde el punto de vista geométrico. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un vector de coordenadas, un vector B de coordenadas, por ejemplo, 2,5 y un vector U de coordenadas, por ejemplo, 4,2. Si graficamos estos vectores, que es lo primero que tendríamos que hacer, graficarlos. Vamos a poner aquí un plano. Y graficamos los vectores. El vector 2,5 lo voy a poner con otro tono. Bien, y vamos a graficar los vectores. Es 2 y 5. Entonces tendríamos el vector, es donde quedan, creo que están muy separados. Dos y 5. Tendríamos aquí el vector, más o menos aquí, y ahí trazamos un segmento de recta que va del origen al punto. Bien, ahí tenemos el vector, que en este caso lo voy a poner de color anaranjado. Y luego tendríamos el vector 4, 1, 2, 3 y 4, coma 2. Entonces un vector más o menos aquí. Y trazamos de igual manera el segmento de recta que va del origen a ese punto. Bien, ahí tenemos los dos vectores, el vector U y el vector V. ¿Qué pasa si yo hago la suma? Quiero sumar U más B. Bueno, algebraicamente ya sabemos cómo hacer la suma. El vector U, 4,2, le vamos a sumar el vector B, 2,5. Por lo tanto, el vector suma U más B sería 6,7. Ese es el vector U, componente 1 más componente 1, componente 2 más componente 2. Entonces tendríamos 6 en X, 4, 5, 6 y 7 en Y. 5, 6, lo voy a hacer un poquito más amplio. Pero se está moviendo el eje. Vamos a ubicarlo.
Listo. Entonces 5, 6 y 7 por aquí. Entonces tendríamos un vector de coordenadas 6 y 7, más o menos aquí. Bien, entonces el vector suma tiene el siguiente efecto. Fíjense, si yo tomo el vector u, este vector u, lo voy a copiar y lo voy a pegar. En lugar de tenerlo anclado en el origen, voy a tomar otro representante de él, pero lo voy a anclar en el punto terminal de B. Ahí, fíjense cómo lo estoy anclando en el punto terminal de B. De igual manera tomo el vector B, lo copio, lo pego y ahora voy a tomar otro representante de él, pero lo voy a anclar sobre el punto terminal de U. Donde termina U, ahí lo voy a anclar. Y lo que voy a obtener es un paralelogramo, una figura con lados paralelos. El vector suma, que en este caso fue 6,7, va a coincidir con la diagonal mayor de ese paralelogramo. Es decir, va a ser un vector que sale del origen y llega a ese punto donde cruzan los dos nuevos representantes del vector. Voy a poner con color negro. Bien, ahí tenemos el vector resultante. Ese es la suma. Ahí estaríamos indicando la suma. El vector resultante. Bien, entonces este vector es la suma. Ahora, ¿qué pasa con la resta? ¿Qué pasa si queremos hacer u menos v? Al vector u, que es 4,2, le quiero restar el vector v, que es 2,5. La diferencia en este ejemplo sería 4 menos 2, 2, 2 menos 5, menos 3. Esa es la diferencia. Geométricamente, ¿dónde queda este vector? Pues son coordenadas 2 en X y menos 3 en Y. 1, 2, 3, menos 3. Quiere decir que es un vector que se encuentra en el cuarto cuadrante. Ese vector, lo voy a trazar, ese vector sería este. Lo voy a poner con otro color. Un color, por ejemplo, ya tenemos anaranjado. Bueno, lo voy a dejar en un color verde un poco más oscuro. Y vamos a ver qué sucede con ese vector. Bien, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este vector, si yo su punto de anclaje, en lugar de tenerlo en el origen, lo desplazo sobre B hasta su punto terminal sobre B, vean ustedes dónde queda. Al momento de trasladarlo, lo que voy a tener es un vector que une al vector B con el vector U. Pero fíjense la dirección del vector. La dirección del vector va de B, que es el punto de anclaje, hacia U, que es el punto terminal. Es decir, va del negativo al positivo.
de B a U. Ese es el sentido. Va del punto terminal de B al punto terminal de U. Ese es el sentido. Quiere decir que si yo hubiese hecho la resta U menos B, es decir, al revés, que en este caso sería el vector 4,2 menos el vector 2,5, el resultado en este ejemplo quedaría como 4 menos 2 es 2 positivo. Perdón, los puse al revés. Es el vector UB primero, que es 2,5, perdón, y luego el vector U, que es 4,2, que en este caso nos sale 2 menos 4, que es menos 2, y 5 menos 2 sería 3 positivo, es decir, menos 2 en X, 3 en Y. Entonces el vector estaría en el segundo cuadrante. Vean ustedes entonces dónde quedaría el vector. El vector quedaría en este sentido, en un sentido opuesto al vector U menos B, sentido opuesto. Bien, lo voy a poner en otro color, por ejemplo morado, y igual si hago una copia y lo pego, ese vector que apunta en ese sentido del origen hacia el punto, si yo lo desplazo sobre U, si lo voy desplazando sobre U, vean ustedes que va a coincidir exactamente con el otro vector. Ahí me quedó ligeramente chueco. Déjenme ver si puedo mover un poquito el punto de anclaje para que quede. Creo que ahí estaría. Y ese también se debió haber movido un poquito. Bien, ahí está. Entonces lo voy desplazando y debe de coincidir exactamente el punto de anclaje. ¿Sí? Lo voy a dejar ligeramente separado para poderlos observar. Ahí estarían los dos vectores. Coinciden, o sea, no van a estar separados. Va a estar uno encima del otro. Lo pongo así para tener un efecto visual. ¿Sí? Voy a cambiar este a color rojo para que lo podamos ver un poco más. Y en consecuencia su réplica pues también la pondría en rojo. Bien, ahí podemos observar los dos vectores en la dirección de B hacia U y en la dirección de U hacia B. Va a depender mucho de la operación que hagamos. Si hacemos U menos B, el vector va de B hacia U. Si hacemos U menos B, el vector va de U hacia B y en el otro va de B hacia U. Entonces depende de la operación que hagamos. Esa es la suma y la resta desde el punto de vista geométrico. Suma y resta de vectores. Muy bien, entonces ya vimos la multiplicación por un escalar, la suma y la resta de dos vectores desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? ¿Qué sucede con el vector? Bien, siguiendo con un poquito con la
multiplicación por un escalar, que decíamos que lo hace más grande o lo hace más pequeño. Al hacerlo más pequeño, al multiplicar por alfa, un alfa menor a 1, de tal manera que reduzca el tamaño del vector, o al multiplicar por un valor mayor que 1, de tal manera que amplíe el vector, podemos llegar a tener que, en dado caso, la magnitud del vector, al ser multiplicada por un valor, nos genere un vector cuya magnitud sea 1. A eso se le conoce como vector unitario. Vector unitario. El vector unitario es aquel cuya magnitud vale 1. Algebraicamente, a cualquier vector lo podemos transformar en un vector unitario. ¿Cómo transformamos a un vector en un vector unitario? Bueno, pues para transformarlo a un vector unitario, pues lo que tendríamos que hacer es dividirlo o multiplicar a un vector u. Bueno, vamos a suponer que tengo un vector b y lo quiero convertir en un vector unitario. Entonces, el vector unitario vinculado a b sería 1 sobre la magnitud de b, que sería el escalar, este haría la función de alfa, multiplicado por b. Es decir, al vector lo multiplico por el inverso de su magnitud, 1 sobre la magnitud. Y eso nos va a generar un vector unitario. Veamos. Lo voy a generalizar. Si b tiene las coordenadas x, y, entonces la magnitud de b sería la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esa es su magnitud. ¿Qué sucede entonces con el vector que va a estar multiplicando al vector b? 1 sobre la magnitud. Dijimos que la magnitud es x cuadrada más y cuadrada. Esa es la magnitud. Y 1 sobre la magnitud va a multiplicar al vector u, al vector v, perdón, que es coordenadas x, y. Entonces, ¿cuál sería el nuevo vector? El nuevo vector u tendría las componentes 1 sobre la raíz multiplicado por x, pues sería x dividido entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, coma, y dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Multipliqué 1 sobre y por el vector b, y lo que nos queda es ese nuevo vector, vector u. Si yo calculo la magnitud a este vector, la magnitud de u, pues sería la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, es decir, cuadrado del numerador y cuadrado del denominador. Como el denominador es una raíz, al elevarse al cuadrado se elimina y nos queda solamente x cuadrada más y cuadrada, más el cuadrado de la segunda componente, cuadrado de y cuadrado del denominador. Nuevamente la raíz se elimina con el cuadrado, x cuadrada más y cuadrada. Esa sería la magnitud de este vector u.
Haciendo operaciones algebraicas, la magnitud de U sería igual, como tienen el mismo denominador, queda en la suma el mismo denominador y el numerador simplemente se suma x cuadrada más y cuadrada. Y aquí podemos observar que el cociente nos da 1 y la raíz de 1 pues sería 1. Por lo tanto, la magnitud de U es 1. Quiere decir que el multiplicar por el inverso de la magnitud a un vector nos genera un vector unitario. Es lo único que tendríamos que hacer para convertirlo en un vector unitario. Bien. En ese sentido, la magnitud del vector no va a hacer que cambie la dirección ni el sentido. Simplemente al vector b lo va a ampliar o lo va a disminuir hasta que su magnitud sea 1. Ese es el efecto que tiene 1 sobre la magnitud de b. De tal manera que podemos tener un vector unitario. Bien. Continuando con la representación geométrica de un vector, sabemos que en trigonometría las funciones seno y coseno surgen de un triángulo que está inserto en una circunferencia de radio 1. Entonces ahí podemos relacionar la trigonometría con los vectores. Veamos. Si yo tengo un círculo de radio 1, quiere decir que si yo trazo uno de sus radios, ese radio puede ser, desde el punto de vista de vectores, sería un vector y su magnitud sería 1, puesto que la circunferencia tiene radio 1. Entonces, este radio valdría 1. Por lo tanto, si lo veo como vector, pues ese vector su magnitud es 1. De esa manera yo puedo observar que tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo el triángulo rectángulo. Y la altura de este ángulo, es el seno del ángulo. Y la base, esta base de aquí, esta base sería el coseno del ángulo. Pero resulta que esa altura, desde el punto de vista del vector, si este es el vector XY, entonces el seno estaría representado por la Y, que es la altura, y el coseno estaría representado por la X. Quiere decir que en lugar de poner XY, puedo poner seno del ángulo, el coseno es la X, puedo poner coseno del ángulo y en lugar de Y, seno del ángulo, siempre y cuando la magnitud valga 1. Pero si la magnitud no vale 1, sino que tiene otro valor cualquiera, entonces ¿cómo quedarían esas coordenadas? Bien, veamos qué sucede si las coordenadas no son 1. Bien, voy a poner un plano más formal. Y voy a poner un círculo
voy a poner un poquito grande. Bien, entonces ahí tenemos un círculo. Voy a ponerlo tratar de ubicarlo centrado en el origen. Parece que ahí está más o menos centrado en el origen. Bien, entonces déjame ver si lo puedo mover un poquito, creo nada más era, y hacia abajo. Listo, ahí ya coinciden los puntos. Bueno, ahí tenemos el círculo y tenemos el plano cartesiano. Entonces les decía, si yo trazo un vector, vamos a trazarlo, trazo un vector que va del origen a cualquier punto de la circunferencia, el radio sería el mismo. Voy a poner aquí. Bien, ahí está el vector. Tracé ahí el vector. Entonces, en ese vector, déjenme ver si puedo hacer el más grande el círculo para visualizarlo mejor. Bien, este lo voy a ampliar. Muy bien, ahí tenemos el vector. Quiere decir entonces que ese vector es un radio. Por lo tanto, aquí yo tengo una magnitud. Vamos a poner que este es el vector de coordenadas x, y. Y esta es la magnitud del vector. Aquí yo tengo un ángulo. Tengo un ángulo que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo T. Y tengo el triángulo que se forma. Aquí estaría la coordenada en X. Y de este lado tendría la coordenada en Y. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que, déjenme construir un poquito mejor el ángulo y la letra T. Bien. El seno del ángulo de este ángulo se define como el cateto opuesto, que dijimos que el cateto opuesto es esta medida y es Y, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Y resulta que la hipotenusa es la magnitud de B. Por lo tanto, Y, si la despejamos de esta ecuación, sería magnitud de B por el seno de T. En consecuencia, la parte horizontal, que es el coseno del ángulo, el coseno está definido como el cateto adyacente, que es la medida en X, sobre la hipotenusa. Ese es el coseno. Por lo tanto, si yo despejo la X, tendríamos magnitud de B multiplicando al coseno del ángulo. Quiere decir que este vector V, en lugar de X, puedo poner magnitud de B, coseno del ángulo, coma, magnitud de B, seno del ángulo. Desde el punto de vista geométrico. Puedo expresarlo desde el punto de vista geométrico, de esa manera. ¿Cuándo o por qué podría utilizar esa representación en lugar de XY? Bueno, físicamente tú puedes tener un ángulo y una magnitud. Digamos, la posición de una partícula, la posición de un objeto, tú sabrías en qué ángulo está posicionado ese objeto
y a qué distancia está posicionado ese objeto. Si tú solamente tienes la posición en términos del ángulo y de la magnitud, pues de ahí puedes obtener el vector. Conociendo su magnitud y su dirección, puedes tener el vector. Bien, existen dos vectores muy particulares que son llamados los vectores canónicos. Vectores canónicos. Los vectores canónicos son los vectores i, que son la coordenada 1, 0, y el vector j, que tiene coordenadas 0,1. Estos son los vectores canónicos. Ambos tienen magnitud 1. I está sobre el eje de las x, j está sobre el eje de las y. Estos vectores tienen la particularidad de que como son unitarios y están en el eje x y en el eje y, nos permiten hacer representaciones de vectores de diferentes formas. Particularmente cuando nosotros utilizamos la representación x, y, esa representación de vectores se le conoce como la representación algebraica del vector. Esta es la representación algebraica. Algebraica del vector. Ese vector yo lo puedo representar en términos de los vectores canónicos. ¿Cómo lo represento en términos de los vectores canónicos? Pues de la siguiente manera. Si yo multiplico x, que es la componente, primera componente, por el vector y le sumo la componente y por el vector j, pues en realidad lo que estoy haciendo es x, que es un escalar, por el vector 1, 0, más y, que también es un escalar, por el vector 0, 1. Y eso lo que nos daría es el vector x0 más el vector 0y. Que si hacemos la suma, pues tendríamos el vector x, y. Entonces fíjense ustedes que el expresarlo de la forma xy más yj nos lleva al vector, nos lleva directo al vector. Entonces tenemos una forma de representar el vector desde el punto de vista de los vectores canónicos y se le llama la representación canónica de un vector. Esa representación canónica pues es esta que tenemos aquí, xy más yj. Esta es la representación canónica de un vector. Representación canónica de un vector. Entonces tengo la representación algebraica y tengo la representación canónica. Ahora bien, como ya vimos que en lugar de x puedo poner magnitud de b coseno de t
y en lugar de y puedo poner magnitud de b seno de t, entonces puedo tener también una representación trigonométrica de un vector. En lugar de x puedo poner magnitud de b coseno del ángulo componente en y más magnitud de b seno del ángulo componente en j. Y esta sería la representación geométrica. Representación geométrica del vector. Que pues pueden factorizar ustedes aquí la magnitud. Sí, puede ser la magnitud que multiplica al seno de t componente en i, seno de t componente en j. Esa sería la representación geométrica de un vector. Entonces tenemos tres formas de representar un vector: representación algebraica, representación trigonométrica y la representación canónica. Son las tres formas de representar a un vector. Por ejemplo, si yo tengo el vector b de coordenadas 2,4, por ejemplo, esta sería su representación algebraica. Si yo quiero una representación canónica, pues sería 2i más 4j. Esta es la representación algebraica. Esta sería la representación canónica. Y la representación trigonométrica, pues tendría que calcular primero la magnitud, que sería la raíz de 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, que nos daría como magnitud 4 más 16, raíz de 20, que lo puedo dejar como raíz de 20 o lo puedo dejar como 4 por 5, que nos da 20, raíz de 4 es 2 y raíz de 5. Y la dirección, que sería la tangente inversa de 4 sobre 2, y sobre x, es decir, tangente inversa de 2. Y pues aquí ocupamos una calculadora para poder calcular ese valor. Entonces, el 2 le aplicamos la tangente inversa. Nos da 63.43. Entonces t sería 63.43 grados. Ese fue el resultado que nos dio en la calculadora, 63.43. Bien. Quiere decir que la representación geométrica, la representación trigonométrica, aquí me equivoqué, no es geométrica, es trigonométrica, representación trigonométrica del vector sería la magnitud, que es 2 raíz de 5, multiplicado por el coseno del ángulo, que son 63.43 grados, componente en i, más la magnitud, 2 raíz de 5, seno del ángulo, que es 63.43 grados, componente en j.
Esa sería la representación trigonométrica de un vector. Eso es las tres formas de representar a un vector: la forma algebraica, la forma canónica y la forma trigonométrica de un vector. Eso nos ayuda mucho a poder hacer operaciones con vectores, operaciones usando la versión algebraica, es la que hemos visto. Podemos usar la versión canónica o la versión trigonométrica para hacer operaciones con vectores. También, por ejemplo, si yo les dijera, tenemos un vector cuya dirección es 45 grados y su magnitud es de 3, ¿cuál es el vector? ¿En dónde está ubicado en un plano cartesiano? Aquel vector que tiene 45 grados con relación al horizontal y una magnitud de 3. ¿Dónde está ubicado en un plano cartesiano? Bueno, con esas dos medidas lo podemos ubicar. Estando en el plano, decimos, bueno, pues con relación al horizontal tiene, voy aquí a insertar un segmento, con relación al horizontal tiene una inclinación de 45 grados. Entonces aquí hago la inclinación de 45 grados o de los grados que tenga, ¿de acuerdo? Aquí puedo poner los grados. Ok, 45 grados. Y su magnitud es de 3. Bueno, pues entonces la magnitud sería de 3. Supongamos que fuese ahí. Listo, ya ubiqué el vector. ¿Pero qué coordenadas x, y tiene? Bueno, entonces si yo quiero las coordenadas x, y, pues entonces tendría que pasar de tener la magnitud y la dirección a tener x, y. Y eso lo hacemos pues simplemente con la forma trigonométrica, que nos dice que el vector b está formado por la magnitud, coseno del ángulo, 45 grados, componente en i, coma, magnitud de b, seno del ángulo, componente en j. Por lo tanto, esta es la forma trigonométrica, pero aquí me faltó el signo más para tener la forma trigonométrica. Esa forma trigonométrica me va a llevar a la forma canónica. ¿Cuánto es el coseno de 45? Bueno, pues lo calculamos. 45 grados, el coseno me da 0.7. De esa manera, pues ya sabría cuánto es, ¿sí? Bien, entonces 3 por 0.7, que si nos damos cuenta equivale a la raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Raíz de 2 sobre 2. Hay tablas de valores de seno y coseno que nos dan en radianes y nos dan formatos más simplificados, como el caso de 45 grados, que es un cuarto de pi radianes, y equivale a la raíz de 2 sobre 2. Entonces, a veces es más fácil utilizar esas expresiones que los decimales, ¿sí? Entonces, coseno de 45 grados o de un cuarto de pi radianes sería raíz de 2 sobre 2, componente en i, más 3, el seno de 45 grados también nos da lo mismo. En ese valor dan lo mismo, fíjense. 45 seno, pues nos da exactamente lo mismo, 70, 71.
45 coseno, 70, 71. Dan exactamente lo mismo. Es decir, también da raíz de 2 sobre 2, componente en j. Y listo. ¿Quién es el vector? Pues aquel que tiene la forma algebraica 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2 y listo. Ahí tenemos la forma trigonométrica, la pasamos a forma canónica y a forma algebraica. De esa manera ya sabríamos qué componente tiene en X y qué componente tiene en Y. Podemos hacer esta operación y sabríamos exactamente cuál es el valor. Si a esto lo multiplico por 3, pues tendríamos 2.12 y esa sería la coordenada, 2.1 y 2.1. Ahí tendríamos ya las coordenadas en forma decimal. Bien, esa es la forma algebraica, trigonométrica y canónica de un vector. Podemos hacer operaciones usando esas expresiones y a veces es más fácil hacer operaciones porque lo vemos desde el punto de vista algebraico. Por ejemplo, si yo quiero hacer la operación del vector 2i más 4j con el vector v de coordenadas menos 3i más 7j, al hacer la suma u más b, pues lo vemos como si fuera una expresión algebraica, 2i, 4j, y le sumo menos 3i más 7j. Entonces aquí diríamos los que tienen i se suman, los que tienen j se suman. Es decir, términos semejantes se suman, como se hace en álgebra, ¿sí? Entonces tendríamos aquí, desde el punto de vista meramente algebraico, los que tienen i, 2 menos 3, sería menos un i, y los que tienen j, 4 y 7, 11j. Y ya habríamos hecho la suma de vectores. De igual manera podemos hacer la resta de vectores. Bien, hasta aquí dejamos este video donde vimos lo que es la representación geométrica de la suma, la representación geométrica de la resta, vimos el concepto de vector unitario y vimos las diferentes formas de representar a un vector, desde la forma algebraica, canónica y trigonométrica de un vector.